Bueno, y dio que hablar este decreto que habilita la caza nocturna de especies Sí, exóticas. la discusión sigue abierta y profundiza en eso Julieta Núñez Tomás. Juli, ¿qué destacás al comienzo? Primero que está todo abierto, como decía Nati recién, se está discutiendo sobre esto bastante y de hecho en una conferencia de prensa que fue el viernes pasado, el ministro de Ganadería abrió la puerta a que podrían haber modificaciones a este decreto que vamos a pasar a explicar. Hoy tratamos de comunicarnos con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y no tuvimos una respuesta para saber si efectivamente, porque lo que planteaban es que iban a analizar a ver si modificaban esto. No sabemos si efectivamente lo están analizando o si hay perspectivas de modificaciones, pero sí ha dado bastante que hablar este tema porque es un decreto que modifica, bueno, en particular varias cuestiones vinculadas a la caza deportiva, pero que lo más notorio es que habilita la cacería nocturna, algo que hasta el momento no estaba habilitado. Es el decreto 138 de 2022 y fue firmado por el Ministerio de Agricultura, de Ganadería, Agricultura y Pesca, como decíamos recién, el Ministerio de Turismo, porque hace un fuerte énfasis en cómo la cacería es una actividad turística que puede traer ingresos al país, y también el Ministerio de Ambiente. Como decíamos, este decreto habilita la cacería en todo el país excepto Montevideo. Esto trajo algunas polémicas también porque el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo que ese departamento no estaba habilitado para este tipo de actividad. Además, modifica que hasta ahora, desde que se aprobó este decreto, no se necesita un permiso expreso del propietario del campo para hacer la actividad en ese terreno. Además, los permisos de caza pasan a ser independientes del tipo de arma y cambian las vigencias en los permisos, que en algunas especies se redujeron y en otras subieron. ¿Y cuáles son los argumentos para la modificación que establece este decreto? Bueno, lo que hablan los impulsores de este decreto, porque es algo para decir también que esto en realidad no fue un decreto que surge de la órbita de presidencia, sino que surge de la Asociación Nacional de Cazadores del Uruguay, que en diálogo con La Diaria confesaron de alguna manera que este decreto se aprobó tal cual lo habían presentado ellos. Ellos lo que hablan es del control de las especies exóticas y en particular cuando se les consulta sobre esto hablan de dos especies que son las que están aquí atrás mío, que tienen que ver por un lado con el ciervo Axis axis y por otro lado con el jabalí. Son ellas las especies exóticas que quieren controlar y que plantean a la caza como una de las formas de controlarlo. Vamos a hablar un poquito de estas dos especies. Por un lado, el jabalí, que es de origen francés, que es omnívoro y predador y que por esto causa daños y perjuicios en flora y fauna autóctona. Este es uno de los argumentos para controlarlo de esta manera. Y luego está el ciervo Axis axis, que fue uno de los que tuvo más notoriedad, quizás porque es bastante amigable en su apariencia, que es originario de Asia, que es perjudicial para la agricultura especialmente, es decir, no tiene afectación a la fauna y que no tiene depredadores naturales en el país. Por eso es que de alguna manera bueno, crece o se procrea, ¿no? Y que no está presente en todo el territorio nacional, pero sí en varios departamentos del Uruguay. Para entender un poco más qué son las especies exóticas y cómo interactúan en nuestros ecosistemas, consultamos al periodista Martín Otegui, que ha trabajado por este tema en los últimos años y además tiene una iniciativa junto con otros colegas, una iniciativa multidisciplinaria de difusión de la fauna y de la flora autóctona de nuestro país. Le consultamos específicamente, bueno, qué son las especies exóticas, qué determina que una especie sea exótica y por qué se busca controlarlo de esta manera. Especies exóticas son las que no pertenecen originalmente al ecosistema en el que se encuentran. En el caso de Uruguay hay unas, por lo menos listadas, porque hay varias que se están estudiando todavía, son 42, si mal no recuerdo. Eso incluye también especies de flora. Pues bueno, en cuanto a especies de fauna, las más emblemáticas capaz que son el ciervo Axis, el jabalí. Esas son como dos claras. Hay una que es una cosa ser exótica, otra cosa ser invasora. Una especie exótica no pertenece al lugar, por lo tanto es probable que genere más daños porque el ecosistema, el ambiente en el que está, no está habituado a tener esa especie. Un ejemplo es una especie que prospera en un sitio y no tiene depredadores. Entonces, como no tiene depredadores, empieza a multiplicarse y eso puede provocar que cause muchísimos daños. Una especie invasora es la que ya llega a un estado, es una especie exótica originalmente, pero llega a un grado en el que produce daños muy grandes y además se extiende muy rápidamente. La caza es una herramienta más, sí, para controlar las especies exóticas, pero tiene que ser algo planificado, algo sistemático, que es algo que no tiene nada que ver con este decreto. No es que esto está pensado y con un estudio detrás claro
para poder controlar las especies exóticas. En realidad va por otro lado, intenta favorecer la caza deportiva, que en muchos lugares puede ser una forma de ingreso. Pero el tema es que la caza deportiva en realidad es la que nos trajo algunos de los problemas. Pues si uno piensa en el jabalí o en el axis, que son estas dos especies emblemáticas, se introdujeron justamente para hacer caza deportiva en Uruguay y se convirtieron en un problema, se convirtieron en especies exóticas por eso. Hubo manifestaciones críticas con esto que se resolvió, Juli, y también acciones dirigidas a presidencia. Así es, sí, hubo manifestaciones, hubo comentarios también. Por ejemplo, el ex ministro de Ganadería, Cultura y Pesca, Carlos María Uriarte, dijo públicamente que estaba en contra de esta modificación normativa, que iba a contramano de lo que estaba sucediendo en el mundo. Algo similar dijo también el senador del Partido Nacional, Juan Sartori. Y lo que sucedió fue que el viernes pasado hubo en la Torre Ejecutiva, frente a la Torre Ejecutiva, una manifestación pública en rechazo a esta medida, y además la ONG Trato Ético Animal interpuso un recurso de revocación para este decreto mismo en presidencia. Lo que hoy hablábamos con la abogada de esta ONG, nos comentaba que Presidencia tiene 150 días para expedirse sobre este tema y que si ellos no encuentran una solución que les convenza, una respuesta que los satisfaga, van a seguir este proceso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En un comunicado que saca esta ONG señalan que este decreto deja una fuerte marca en la sociedad por el gran retroceso que implica el fomentar la violencia, la crueldad hacia los animales y el daño ambiental. También en este comunicado que emitieron señalan que esta acción que tomó el gobierno se contradice con su propio programa de gobierno, que en la campaña de 2019 hablaba justamente sobre la cacería y señalaba que si bien está regulada por leyes y normas, plantea algunos vacíos legales, especialmente en lo referente al uso de perros y a los correspondientes permisos y habilitaciones. Bueno, justamente sobre lo que sucede con la caza y con los perros y cómo esto afecta a otras especies que se puedan encontrar en el entorno, hablamos nuevamente con el periodista Martín Otegi. El tema es que no hay un control tan grande o como tendríamos que tener para saber si realmente se están cazando solo especies exóticas y no se cazan especies nativas. Para jabalí, por ejemplo, se sale mucho con perros y los perros no se ponen a distinguir a ver cuál especie es nativa y no se puede cazar y cuál sí. Entonces está documentado que hay muchísimos daños que se causan a especies que están amenazadas, como el tabanduá, por ejemplo, que es un problema central que tiene con los perros, que muchas veces son los perros los cazadores que, bueno, sí, salen a cazar jabalíes, pero si encuentran un cuendú, encuentran un tamanduá, encuentran un jaguarundí, lo terminan matando, y ese sí que es un efecto de rebote, que si vos medio que liberalizás esto y permitís que, no sé, que más gente esté saliendo a cazar, capaz que se puede ver ese tipo de efecto no deseado en la fauna nativa más que el control en las exóticas.